Hola, bienvenidas una vez más a mi canal Lore Crochet. En esta oportunidad te voy a estar compartiendo el paso a paso de estos hermosos ganchitos para el cabello. Miren qué lindos son. Están elaborados a crochet, lo que es el corazoncito, y le coloqué este hermoso detalle de este encaje o torchón también le dicen. Y es para aquellos que no saben hacer con restantes de lana, pues aquí les traigo esta hermosa idea. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, le des like, comentes, actives la campanita para que YouTube te notifique cuando suba algún otro video. Ahora vamos a ver qué materiales vamos a usar. Los materiales que vamos a usar es este hilo de algodón, es bastante delgadito como pueden apreciar. Yo lo voy a tejer con un crochet de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar una tijerita, estos ganchitos que también lo llaman pico del oro. También vamos a usar este torchón o encaje. Si ustedes no tienen de este, pueden tejerlo, también no hay ningún problema, o colocar algún otro tipo de detalle. Y voy a necesitar también un silicón líquido. Para comenzar lo que es el corazoncito, vamos a hacer un arito, un anillo mágico. Introducimos el ganchillo y alamos esta hebra, y aquí hacemos una primera cadena, 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un punto doble alto. Así voy a introducir el ganchillo, halo esta hebra, me quedan estos 4, voy a sacar por las primeras 2 y luego por la segunda 2 más y saco completo. Entonces aquí vuelvo a repetir otro punto doble alto, saco por las primeras 2, luego por estas 2 y las últimas 2 que me quedan. Ahora vuelvo a hacer punto doble alto, y aquí completo tengo 3 cadenitas, tengo un punto doble alto, 2 puntos doble alto y 3 puntos dobles altos. Ahora voy a tomar una lazada y voy a hacer un punto alto, 1, otro punto alto, serían 2 y un tercer punto alto. De esta manera, fíjense que aquí se va formando este circulito aquí, esta ondita para el corazón. Y ahora aquí nos corresponde hacer un punto doble alto, doble lazada, saco por las primeras 2, luego por estas 2 y por estas 2 últimas. Vamos a hacer una cadenita. Y ahora voy a realizar 3 puntos altos, lo mismo que realicé de este lado lo voy a realizar pero de este otro lado. Entonces vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, y 3 puntos altos. Ahora vamos a realizar 3 puntos dobles altos. Saco por las primeras 2, estas 2 y las últimas 2 restantes. 1, aquí llevo el segundo, 2 y 3. Vamos a ir cerrando, alando de esta hebra un poquito. Y ahora recuerden que aquí teníamos 3 cadenitas que fue con la que iniciamos el corazón. Ahora vamos a terminar con un punto alto para representar igual las cadenitas que tenemos de este lado. Y entonces una vez que tenemos listo estos 3 puntos
doble alto, voy a terminar con un punto alto solo. Vamos a ir cerrando otro poquito, fíjense, ya ahí se va formando el corazoncito, y aquí voy a hacer un punto deslizado. Tiro un poquito de esta hebra, cortamos aquí y lo que hago es cerrar por completo el corazoncito, y una vez que esté bien cerradito, este hilito que nos quedó aquí lo pasamos por dentro de este arito. Y así queda este hermoso corazoncito. Una vez que tenemos listo aquí nuestro corazoncito, voy a cortar. Y ahora vamos a pegarlo a lo que es el ganchito. Ahora, una vez que ya tenemos el corazoncito listo, vamos a pegarlo aquí en el ganchito. Esto lo voy a medir, fíjense, de esta manera lo vamos a pegar. Vamos a colocar aquí un poquito de silicón. Y este lo vamos a pegar aquí, dejando un pedacito en el borde, y de igual manera aquí vamos a cortar no al ras, sino un pedacito que sobre, para hacer lo siguiente. Aquí vuelvo a colocar un poquito de silicón y lo doblo de esta manera. De la misma forma hago de este lado. Y una vez que ya tenemos pegados los bordes, voy a tomar el corazoncito y le vamos a colocar también un poquito de silicón por la parte de atrás y lo vamos a colocar aquí. Y así tenemos el resultado de lo que es este lindo ganchito. Así quedan estos hermosos ganchitos para el cabello, para las consentidas de la casa. La verdad es que están muy bonitos. También se pueden usar estos corazones para algún otro tipo de proyecto. Si les ha gustado este corto video tutorial, les invito a que se suscriban, le den like, comenten y activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba algún otro video. Nos vemos en un próximo tutorial de Lore Crochet. Chao, chao.